Hola ciudadanos de Estapolis, ¿cómo están? El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo según el cerebro y también según los neurocientíficos. Ya, pero en serio, el cerebro es una importantísima estructura la cual comenzó su proceso evolutivo hace aproximadamente unos 520 millones de años en una criatura que en el registro fósil fue denominada como Kerigmachela o Kerigmachela o como sea que eso se pronuncie. Este órgano tiene una importancia capital para todos los seres vivos y por supuesto, como no podía ser de otra manera, para la rehabilitación. Así es que si quieres saber por qué este órgano es llamado la estructura más compleja del universo, quédate en Kinépolis porque te lo cuento, así es que ¡bienvenido! La neurociencia es una disciplina que tiene uno de los desafíos más grandes dentro de lo que es el conocimiento humano, lo cual es el poder comprender cómo funciona el cerebro, más específicamente cómo lo hace el cerebro humano, el cual es el pináculo de la sofisticación en términos evolutivos. El cerebro tiene funciones súper conocidas como por ejemplo el poder producir el pensamiento abstracto, además por ejemplo controlar el movimiento voluntario y también hacer consciente los procesos dolorosos. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que también es responsable de poder mantenernos vivos, recogiendo informaciones a grandes cantidades del ambiente, interpretarlas y dar respuesta a todo esto solamente en fracciones de segundo. Gracias a la neurociencia se ha podido hacer avances tan impresionantes como por ejemplo hacer que una rata recuerde un olor que realmente nunca olfateó, o también poder hacer algunos de los mapas funcionales del cerebro más complejos que se conocen hasta la fecha. Muy a menudo escuchamos en redes y en medios de comunicación grandes avances con respecto al estudio del cerebro. Sin embargo, probablemente hemos solo llegado a rozar la superficie, encontrándose un mar de conocimiento todavía sin descubrir. Según Olaf Sporns, un destacado neurocientífico de la Universidad de Indiana, la neurociencia todavía carece en gran medida de principios organizativos o de un marco teórico para convertir los datos cerebrales en conocimiento y comprensión fundamental. Como todos nosotros probablemente sepamos, el cerebro está constituido por una gran cantidad de neuronas, aunque también está constituido también por una serie de otras células, las cuales son denominadas las células de la glía, las cuales acompañan a estas funciones. Un sistema interconectado, entre menos partes tenga, es más fácil de comprender. Sin embargo, el sistema nervioso y en específico el cerebro contiene una cantidad innumerable de partes, las cuales les voy a contar a continuación. Aunque en un momento de la historia se pensó de que las células de la glía existían en una proporción mucho mayor con respecto a las neuronas en el cerebro, hoy sabemos de que representan una cantidad mucho más equiparada. Así, por ejemplo, las neuronas pueden tener una cantidad de aproximadamente 85.000 millones dentro de un cerebro, y las células de la glía representar aproximadamente entre 40 y 130 mil millones, lo cual es una cantidad impresionante. Algunos dicen que incluso mayor a la cantidad de estrellas que se encuentran en nuestra galaxia. Cada una de estas 85 mil millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, en un extremo poseen unas prolongaciones que se denominan dendritas, las cuales son una especie de tentáculos, los cuales van a recoger información de otras neuronas a través de sinapsis, las cuales son enlaces que pueden ser tanto químicos como eléctricos, para poder llevar esa información y traspasársela a otra neurona a continuación. Algunas neuronas pueden tener tal cantidad de conexiones con otra que puede llegar al tremendo número de 100.000 conexiones solamente por una neurona de nuestro cerebro. Multipliquemos eso por los 85 mil millones de neuronas que tenemos en nuestra cacumen. Para volver esto todavía un poco más intrincado, las dendritas a su vez tienen unas pequeñas prolongaciones las cuales se denominan espinas dendríticas. Cada una de estas espinas dendríticas tiene la capacidad de poder modular la información que recibe la neurona. Por lo tanto, cada una de estas pequeñas modulaciones a nivel de esta neurona puede provocar un cambio en la información que ésta va a entregar a la neurona siguiente. Si nosotros tenemos en cuenta que, por ejemplo, una neurona puede tener hasta 15.000 espinas dendríticas, saquemos la cuenta de la cantidad de modulaciones que puede tener la información que el cerebro está enviando o recibiendo en un momento determinado. Durante el año 2015, Kasturi con su equipo de investigadores hizo un estudio inédito en donde en un trozo muy pequeño de corteza cerebral de un roedor
pudieron mapearlo desde el punto de vista tridimensional para poder ver exactamente cómo eran las conexiones que tenían las neuronas en ese trozo de tejido nervioso. En un volumen de 1.5 micras cúbicas, estos científicos pudieron hacer una reconstrucción que para efectos pedagógicos se ve como esta imagen, en donde pudieron encontrar restos de al menos 1600 células, las cuales eran entre neuronas y otros 6 tipos de células de la glía, completando un total de 1700 sinapsis solamente en ese pequeño trocito. En este estudio se llegó a una importante conclusión de que las neuronas son mucho más afines para buscar información en neuronas lejanas de lo que se creía. Por lo tanto, esto también asume que existe una mayor complejidad de la que se creía con respecto a la capacidad de interconexión de estas células de nuestro sistema nervioso. En esta imagen que les voy a dejar al frente podemos ver algunos de los distintos tipos celulares que encontramos. En la imagen que les voy a dejar acá adelante podemos ver los distintos tipos celulares que fueron encontrados en este trozo del sistema nervioso, pudiendo ver de forma independiente cuáles eran cada uno de ellos. A pesar que de momento he pintado todo esto como bastante caótico, la verdad de las cosas es que no es tan así. Existen ciertas autopistas por la cual circula gran cantidad de información que están bastante bien definidas, como pueden ser las fibras comisurales, las fibras de proyección y las fibras de asociación, lo cual da un orden bastante definido a lo que es la direccionalidad hacia las cuales se mueven los distintos haces de neuronas a nivel de nuestro sistema nervioso y específicamente en el cerebro. Ahora, para sumarle un poco más de sabor a toda esta complejidad que les he contado, no podemos olvidarnos de lo que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son biomoléculas las cuales tienen como función la neurotransmisión, obvio. O sea, hello. La cual es la importante función de poder transmitir información desde una neurona a otra neurona, de una neurona al músculo o de una neurona a una glándula. Se han podido identificar en los mamíferos aproximadamente unos 100 distintos neurotransmisores y en seres humanos aproximadamente la cuenta va en unos 60. Por lo tanto, esto hace ver de que para que podamos transmitir esta información tiene que existir un código, el cual está representado también obviamente en parte por los neurotransmisores. Si bien es cierto, se ha podido identificar que ciertas zonas del cerebro producen preponderantemente más neurotransmisores que otros, incluso algunas zonas solamente produciendo algún tipo de ellos, es importante que sepamos de que los niveles, los equilibrios entre un neurotransmisor y el otro obviamente también van a provocar de que nuestra capacidad de respuesta frente a distintos estímulos también varíe un montón. Por lo tanto, esta dinámica es muy importante también para agregar a la ecuación de lo complejo que es entender nuestro comando central, el cerebro. Para poder comprender mejor esta estructura, los neurocientíficos han desarrollado herramientas muy sofisticadas y bonitas para poder indagar y escudriñar en los secretos del cerebro. Así, por ejemplo, existen imágenes creadas a través de inmunofluorescencia, como la que les voy a dejar a continuación. A través de resonancia magnética funcional. O también imágenes por tensor de difusión. A pesar de que estas herramientas han podido generar un conocimiento súper grande y también en su momento han significado una revolución de cómo estudiamos el cerebro, aún así nos quedamos cortos para poder entender su complejo funcionamiento. Es por esto de que el análisis de datos, el Big Data, modelos matemáticos súper complejos y además la inteligencia artificial han tomado un protagonismo súper grande para poder entender aún mejor cómo funciona esta estructura tan grande que nos permite comunicarnos y entendernos en este momento a ti y conmigo. Ahora, para dar respuesta a la pregunta que les planteé al inicio del video, ¿por qué es tan complejo entender el cerebro? Bueno, la respuesta es porque tiene demasiadas variables, las cuales muchas de ellas no podemos ir seleccionando una por una para meter dentro de una ecuación y poder seleccionar cuál es la respuesta final.
Aquí tenemos tantas cosas que ver, tantas cosas que considerar y tantas posibilidades que nuestro mismo sistema nos ofrece, que poder comprenderlo resulta muy difícil. Bueno amigos, yo espero que este video les haya gustado mucho, de que me ayuden compartiendo por favor, porque este canal está más lento que el Only You. Only You. Para que sí yo pueda seguir motivado haciendo nuevos videos y entregando esta información entretenida, según yo, a las personas que lo vean. Así es que, muchas gracias. Tiene la importantiza, muy ay, brillante, muy a menudo. Sin embargo, probablemente solo hayamos lo... Sin embargo, probablemente solamente... Para volver esto un poco más complejo, cada una de estas es prolongaciones. Para poder comprender mejor esta importante estructura... Auspicio de jugo Yupi. Absorbiendo este órgano amarillo crepúsculo, la avena y tartracina. Aunque en un momento de la historia se pensó que las células de la gría. Ahora, y para poder sumarle un detalle más de complejidad a todo este cuento, no podemos obligarnos